Hola, mi nombre es Mirna Ledesma, soy artista visual y docente de la República Dominicana. En esta ocasión te voy a enseñar paso a paso cómo se dibuja una cabeza de una estatua, o sea, es una figura tridimensional que tiene alto, ancho y profundidad al papel, con las proporciones y dimensiones debidas. Así que arrancamos. Observamos la figura y vemos que el ancho por el alto, cuál es su dimensión. Pero primero tenemos que ver que la figura tiene un formato que lo vamos a dibujar verticalmente porque es más alta que ancha. Entonces, siempre que vamos a dibujar un objeto o una figura, recuerden que debemos de visualizar, debemos de ver, comprender la forma geométrica que tiene. En este caso, tiene una forma geométrica de un rectángulo y porque es más alta que ancha. Es verticalmente, no es horizontal tampoco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar en nuestro papel una línea vertical que es el eje de simetría de la figura que se va a dividir en dos partes iguales. Entonces, iniciamos dibujando, buscando la relación de ancho por alto. El ancho completo, total de la figura, lo relacionamos en el alto. En este modelo, la figura tiene un ancho de 1 3/4 en su altura. Ya tenemos previamente marcado la base y la altura. Lo que tenemos que buscar es relacionar con nuestro instrumento de medida esa relación de 1 3/4. Luego que ya tenemos esa relación de 1 3/4, dividimos la figura en 4 cuadrantes, es decir, la línea vertical que divide la figura en dos partes iguales verticalmente y una línea horizontal que tenemos que ubicar en nuestro papel que divide la figura en dos partes iguales también horizontalmente. Todas estas líneas, la horizontal y la vertical, la tenemos que tener ubicadas en nuestro objeto que vamos a dibujar. Son líneas que están ahí, que no visualizamos, tenemos que encontrarlas buscando las dimensiones que dividen en partes iguales, tanto horizontalmente como verticalmente, esa figura. Luego que ya tenemos las líneas que dividen la vertical y la horizontal, la figura en 4 cuadrantes, ¿qué tenemos que seguir? Bueno, trazamos y verificamos los anchos, tanto la mitad horizontal como la mitad vertical. Luego que tenemos ya estas líneas, vamos a iniciar nuestro dibujo de abajo hacia arriba. Es decir, comenzamos desde la base. Vamos a relacionar ahora la altura que tiene la base, o sea, la base donde se apoya el objeto hasta la barbilla. Relacionamos la altura de la barbilla con el ancho de la figura. O sea, desde los extremos. Vemos cuál es el ancho que tiene, lo ubicamos en el papel. Este es un método de comparación. O sea, comparamos una parte con otra parte de la figura. Buscamos las proporciones, relacionar una parte con el todo. Recuerden eso, de las proporciones. Luego que ya tenemos marcado lo que es la altura de la barbilla a la base, que vemos es igual a la mitad del ancho total de la figura, es decir, que es una mitad. Marcamos con una línea horizontal que nos indica la altura de la barbilla. Luego de aquí vamos a buscar ahora lo que es los anchos o el ancho del rostro, es decir, del pelo
al lateral derecho, que se ubica la parte más saliente, donde vienen ubicadas aquí las orejas. En este momento, yo lo que estoy haciendo es comparando el ancho desde el extremo izquierdo a donde comienza el rostro, justo donde está la oreja, y lo voy a comparar con la altura de la parte de arriba del rostro, o sea, del pelo al nacimiento del pelo a la parte más alta de la figura. Continúo por el otro lateral, desde el pelo a la parte que corresponde al lateral derecho, donde viene ubicado más o menos parte de la oreja, o sea, esa es la parte del rostro, y lo comparo tanto o con el otro ancho que acabo de buscar o con la altura entre el pelo y el nacimiento del pelo, y la altura total de la figura, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a comparar, recuerden. En estos momentos, ya que yo tengo ubicado esos puntos, entonces vamos a ver la inclinación que tiene la figura. Ubicamos ese ángulo de inclinación, es ligeramente inclinada el rostro hacia la derecha. Ese ángulo de inclinación lo vamos ubicando en el papel. Ahí ustedes pueden ver que estoy midiendo el ancho total de la figura para compararlo con la altura del punto medio de nuestra figura que estamos dibujando. Ya ubicamos los puntos que corresponden a los laterales del rostro, en la parte de la barbilla y la parte de donde termina donde está el nacimiento del pelo, ¿verdad? Esos 4 puntos nos indican el ancho y el alto del rostro. Entonces, continuamos buscando en estos momentos, continuamos buscando ahora el ancho del rostro entre los laterales de los puntos donde están las orejas y lo vamos a comparar con el alto de la figura. Contamos 1, 2, casi 3 corresponde a el ancho del rostro en el alto de la figura. Entonces es 2 y 3/4. 2 y 3/4. Eso yo lo hice como para verificar. Además de haber buscado ya los laterales, lo hago para verificar el ancho ya del rostro con relación a su altura. Lo marco, nunca pongo una distancia o no marco un punto sin tener la seguridad de que ese es el punto exacto donde debe estar localizado. Ya que tengo el rostro, lo relaciono también con su propio ancho, porque toda medida la puedo relacionar tanto por su alto como por su ancho. En este caso es el ancho del rostro. Hago la comparación y veo que está ubicado de manera correcta en el lugar específico. Ya que tengo marcado estos puntos, ¿qué procede? Aquí lo ven. ¿Qué procede? Cerrar las curvas que pertenecen a la forma del óvalo de la cara.
verificamos las alturas. Por ejemplo, el punto de la nariz es muy importante para relacionarlo con otros puntos dentro del mismo rostro. Aquí ustedes ven que yo ahí el trazo con el lápiz es muy suave porque son líneas que por el momento son bocetos que se van posiblemente se van a borrar o no. Todo depende de qué tan exacto ya va quedando la figura. Los puntos otro punto muy importante son las dos entradas que tiene el rostro en la parte superior de la frente, que lo podemos ubicar dentro de la figura y marcarlo en el papel. Entonces, continuamos ubicando los puntos estratégicos de nuestra figura. Ya que hemos cerrado el óvalo, vamos a buscar lo que corresponde a la altura de la basecita pequeña que tiene la figura. Ese espacio pequeño lo podemos comparar con otro espacio pequeño. Con este objeto lo comparamos con los anchos entre el pelo y, o sea, la parte del pelo a los extremos y los laterales donde vienen las orejas. Siempre es importante comparar un espacio con otro. Aquí, si ustedes pueden visualizar, ya que tienen sus dibujos, muchos de ustedes ya tienen esa imagen, quizás la hayan realizado en algún momento. Muchos de nuestros alumnos conocen esta figura y este video les va a ayudar a afianzar y darle un poco más de seguridad en los trazos. Aquí yo estoy ubicando lo que son los límites de la base. Si ustedes pueden observar detenidamente que yo estoy relacionando entre el extremo de los lados de la figura y los laterales donde van ubicadas las orejas. Entre esos dos anchos relaciono el extremo de la base. Es decir, yo veo que el extremo de la base pasa uno por casi entre la mitad de un ancho y un tercio más o menos desde el otro ancho. Estos anchos, ¿cuáles son los que estoy relacionando? Bueno, el extremo derecho y donde comienza el rostro, ese pequeño espacio lo relaciono con el punto de abajo, con la base, con el ancho de la base. Si ubico una línea vertical que me relacione este punto de abajo con el de arriba, veo que esa línea vertical pasa por el centro, por el mismo medio entre esos dos puntos. Esas relaciones son las que ustedes tienen que hacer, relacionar un punto con otro, donde pasa un punto de abajo, por ejemplo aquí la base, con otro punto de arriba. La parte de donde se une atrás el pelo con la base, lo relaciono ¿con qué? Lo relaciono con la altura de la barbilla y la base, por ejemplo, o el mismo cuello. Aquí lo más importante es que ustedes puedan relacionar dónde pasa un punto con relación a otro. Relacionar dónde pasa un punto con relación a otro. Ahora yo estoy midiendo lo que es el ancho
del cuello, en esta parte que está próxima a la barbilla, lo relaciono con el ancho de abajo y con la altura entre la barbilla y la base. Relaciono qué tan pequeño o qué tan grande es el ancho del cuello en su parte de arriba y en su parte de abajo, en la base, donde se une con la base. Ya que tengo ubicados este punto, busco los ángulos de inclinación que tiene la figura en la parte del cuello. Ese ángulo de inclinación lo veo en la figura, lo llevo al papel. Lo veo en la figura, lo llevo al papel. Aquí ya cierro la parte correspondiente a la base en el cuello. La forma un poco circular que tiene aquí la figura. Recuerden que es una figura tridimensional que tiene alto, ancho y profundidad. Ubicamos esa línea entre la base del cuello y la barbilla por donde pasa. Veo que pasa casi por el medio, es como un tercio entre esa altura de la barbilla y el cuello. Relacionamos y ubicamos esas líneas de profundidad. Ahí vemos y la marcamos. Este es un proceso fácil si ustedes lo ven desde el punto de vista de comparar o de ubicar y relacionar un punto con otro. Ahí está la clave. Siempre relacionamos un punto con otro. Buscamos las proporciones de la relación de una parte o de cuántas veces un espacio entra dentro de otro, cuántas veces un ancho o un alto lo relacionamos con una parte de la figura. En este caso vamos a decir el cuello, cuántas veces el ancho del cuello cabe en el ancho de la figura, etcétera. Y aquí yo voy marcando lo que es ese ángulo de profundidad de esos puntos, como que se van hacia atrás, que da la sensación de la perspectiva que va hacia el fondo de la base. Lo relaciono, ese pequeño espacio con otro pequeño espacio. En este caso lo acabo de relacionar con la altura de la base, la altura de la base de la figura. Relaciono también el otro espacio con la altura de la base de la figura. Veo qué tan pequeño o qué tan grande es el espacio que yo estoy relacionando con la base. Vamos marcando, vamos relacionando. Ahí ya tengo el punto exacto y ya marco con el lápiz la ubicación. Ahí está. Ya vemos la figura que va tomando forma. Ya vemos parte del rostro, la base y el cuello. Ahora vamos a buscar las divisiones, en este caso de esta figura, las divisiones que corresponden de la barbilla a la parte baja de la nariz a las cejas y de las cejas al nacimiento del pelo. Estas proporciones del rostro equivalen a a 3 partes iguales. Es decir que la altura entre la barbilla y la nariz corresponde a 1/3 parte de la altura total del rostro. Esas son las proporciones del canon de la figura humana. Esta figura, aquí estamos sacando ya
esas dimensiones las podemos relacionar para saber cuál es el tamaño, si así lo desean. Relacionamos con el ancho del mismo rostro para saber cuál es el tamaño que tiene cada parte en las proporciones del rostro, de la nariz a las cejas o de las cejas a la parte de nacimiento del pelo. Ya que tengo las 3 dimensiones ubicadas, estoy procediendo a cerrar lo que corresponde a la parte del pelo en la figura. Voy cerrando para ya ir dando la forma, para dar la forma. Aquí ya estoy ubicando lo que son las orejas. Fíjense que las orejas están ligeramente más hacia abajo, la altura de la oreja, de la altura de las cejas. Según el canon de la figura humana, la altura entre las cejas y la parte baja de la nariz corresponde a la ubicación exacta de las orejas. Pero esta figura tiene las orejas un poquito más hacia abajo, por lo que debemos de ubicarlo en el punto correspondiente. Aquí le doy el ángulo que tiene la oreja. En un video más adelante vamos a ver cómo se dibuja ya de manera particular una oreja, una nariz, los ojos y la boca. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Dibujos y Bellas Artes. Aquí continuamos ubicando ya la otra oreja. Vamos cerrando, vamos dando forma. Voy a dejar también colgado aquí en la parte superior el link de otros de nuestros dibujos de cómo dibujar una figura en perspectiva, porque si ustedes pueden observar, la base de la figura tiene perspectiva. Entonces esa es una perspectiva de un punto de fuga, y si quieres aprender cómo hacer una perspectiva de un punto de fuga, te voy a dejar el link arriba colgado. Continuamos, ya estamos marcando lo que pertenecen a los bucles del pelo. Ven los bucles y le damos las formas. Aquí ese punto, ese ángulo está ligeramente más abajo de la oreja. Lo ubico y trazo el ángulo de inclinación del bucle del pelo. Igual lo realicé del lado izquierdo. Luego que ya tenemos marcado ya esos bloques del rostro, ubicamos lo que corresponde la parte de los ojos, la nariz y los labios. Entonces, según el canon de la figura humana, el ancho de un ojo cabe o entra 5 veces en el ancho del rostro. Pero en esta figura, cuando la medimos, el ancho de uno de sus ojos cabe 4 veces y media en el ancho de su rostro. Entonces tenemos que relacionar, buscar esas medidas de 4 veces y media con nuestro instrumento de medida, que en este caso es un rayito
de esos de bicicleta o un palito, que es el que estoy usando, de esos palitos que utilizamos en la cocina para cocinar, que son bastante delgados. Ubicamos vamos a acercar un poquito la imagen. Ubicamos los ojos. Entonces, 4 veces y media entra un ojo en el ancho de esta figura. Entre un ojo y otro ojo hay un ancho de un ojo. Es decir, que donde está ubicado el área de la nariz que divide nuestros ojos, entre lagrimal y lagrimal tenemos que ubicamos un ojo. Ese es el canon de una figura que dice que está ubicado un ojo. Damos la forma de las cejas. Entonces, fíjense, la ubicación de la nariz viene exactamente con el ángulo de inclinación que tiene el rostro. El ancho de la nariz se puede comparar con el ancho de la oreja o con el ancho de la parte baja de la base de la figura, o sea, siempre comparando un espacio pequeño con otro. Aquí ya lo tenemos marcado, ya ubicamos ligeramente como boceto el ancho de la nariz. El ancho de la nariz viene relacionado siempre con las líneas de los lagrimales, generalmente. Generalmente. Aquí en esta figura lo relacionamos con los lagrimales que tan cerca están, o más hacia la derecha, un poquito más ancho o más estrecho, pero siempre relacionándolo con los lagrimales. Aquí estoy sacando la altura donde van ubicados los ojos, los relaciono con el ancho de la figura, relaciono también la altura entre la nariz y donde vienen ubicados los ojos, ese punto exacto con el lagrimal, ubico la altura del lagrimal con la nariz y lo relaciono o con el ancho de la cabeza o con el ancho del rostro o con la altura. Ustedes lo pueden relacionar con lo que gusten. Aquí lo más importante es relacionar un punto con otro para ver qué tamaño tiene, si es más chiquito o más grande. Y aquí estoy relacionando el ancho de un ojo las veces que cabe en el ancho del rostro. Cabe 4 veces y media. Aquí ya estoy ubicando lo que son los lagrimales, que tienen el ancho de un ojo entre uno y otro. Aquí ya lo marco. Ubico la línea horizontal que pasa en este caso, esa línea horizontal va a pasar justo por la línea de, no sé el punto medio del ojo, pero que me coincida con los lagrimales de un ojo y otro. Lo voy marcando. El ángulo de inclinación del ojo. Vemos que el lagrimal está ligeramente más hacia arriba que la parte posterior del ojo. Relacionamos también lo que es el alto del ojo con su ancho. Vemos que es la mitad. Aquí vemos, pueden ver, la inclinación del ojo ya está ligeramente marcada. Ya que procede, bueno, vamos a darle la terminación al ojo. Ya que tenemos ubicados los puntos más importantes de nuestro rostro,
lo que tenemos que hacer ahora es darle forma.
los labios están ubicados dividiendo en 3 partes iguales la barbilla a la parte baja de la nariz. Entonces, una tercera parte de esa medida corresponde a la unión del labio superior con el inferior. Esa distancia corresponde a una tercera parte, repito, entre la nariz, la parte baja de la nariz y la barbilla. Ahí ya lo que procede es nosotros darle terminación a la figura. Observamos todas las partes y le damos terminación a nuestra figura. Continúa con Dibujos y Bellas Artes. Danos un like si te gustó el video, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal Dibujos y Bellas Artes. En estos momentos ya dejo que termines tu dibujo en el mismo proceso de cómo yo lo estoy realizando para que tú puedas entenderlo paso a paso. Esta figura de una cabeza, que generalmente la hacemos de manera proporcionada al estilo de nuestras escuelas de Bellas Artes, espero que sea de gran utilidad y que te sea de guía para las demás esculturas que vas a dibujar. Así que, bienvenidos y no dejes de ver nuestros videos, tanto de perspectiva que hemos colgado en nuestro canal de YouTube. Continúa con nosotros en Dibujos y Bellas Artes. Muchas gracias y hasta la próxima.
Continúa con nosotros en Dibujos y Bellas Artes. Muchas gracias y hasta la próxima.